que habíamos hablado lo último, que la tecnología y la industrialización es muy bueno, ¿verdad? Pero que en alguna medida puede afectar también a la familia, al matrimonio, en diversas formas, ¿verdad? Por un lado, que no en todos los departamentos de El Salvador, les decía yo, tenemos nosotros la industrialización. Y eso hace o obliga, mejor, a ciertas personas a tener que salir de su ciudad, en este caso los que estamos en Santa Ana, de Santa Ana, para ir a trabajar a otro lado. Eso significa salir muy temprano y llegar noche. Ya, y a eso sumándole el tráfico terrible que yo creo que hay en todas partes ahora, las personas llegan más tarde. Eso como que también daña, que la persona llega cansada, a lo mejor lo que menos quiere llegar a hacer es dar detalles a la familia, dar detalles a los hijos, pero es parte del sacrificio que se tiene que hacer, porque obviamente salen a trabajar por la familia, por los hijos, por la esposa, o la esposa también es la que sale, ¿no? Por el esposo y por los hijos. Entonces es de hacer un pequeño esfuerzo, pero también cuando tengamos tiempo, que la tecnología no nos separe. No sé ustedes, pero al menos yo he ido cuando he salido a comer a algún lugar. He visto mesas donde aparentemente es una familia la que está sentada y todo el mundo está con el celular en la mano, ¿verdad? Y ahí no hay conversación. Incluso vi yo, andaba con uno de mis hijos, creo, comiendo, y él quizás andaba con la novia, no sé, pero estaba sentado uno frente al otro y cada uno en el celular. Y entonces decía yo, para salir así, ¿de qué chiste? ¿Verdad? Porque si van a estar cada uno en el teléfono y se van a reunir y van a ir a comer pizza, por ejemplo, pero van a estar cada uno en el teléfono, ¿qué van a compartir? Se les olvida esa interrelación con las personas que es necesario. Yo hacía chiste y le decía a mi hijo, a lo mejor se están preguntando qué vas a comer, qué vas a querer, pero como ya no les gusta hablar, lo están haciendo por el teléfono y tenía uno frente al otro. Son cosas que van dañando, ¿verdad? Muchos padres ya hemos sido arrastrados a la tecnología también. Y yo he visto, como les decía, padres e hijos en la misma mesa que han salido supuestamente a compartir y cada uno está metido en la tecnología. Entonces, son cosas que no podemos despreciar. Las cosas nuevas no podemos despreciarlas porque eso es parte de hacernos la vida más fácil y más cómoda, pero tenemos que cuidar. Escribe Carlos Daniel, en algunos casos puede ayudar a unirla como las videollamadas con personas que viven lejos. En ese caso sí, Carlos Daniel, con las personas que están lejos, que nosotros no vemos seguido, eso es fabuloso y son las redes sociales las que nos permiten estar cerca. Y ahora es maravilloso, ¿verdad? Hace que 40 años atrás no se podía, solo soñaban las personas con poder hacer una llamada y poder ver al ser querido con el que se estaba comunicando. Ahora es una realidad, es mucho más fácil. Cuando todo esto inició, incluso las comunicaciones eran caras y ahora son gratis y podemos hasta vernos. Entonces, eso permite, ¿verdad? Por eso le decía, no es que vamos a despreciar la tecnología. La tecnología se debe de volver un aliado para vivir mejor, un aliado para llevar una mejor comunicación y relación con los que nos rodean, ¿verdad? Todo eso pues puede servir. Bien, seguimos con los documentos. Permítame un segundo. Perdón, no era importante. Les puse, creo que dos documentos el día de ayer. No sé si los vieron. Ay, no sé quién está molestando, permítanme.
Bien, perdón. Entonces, hola, ¿me escuchan? ¿Me pueden? Ahorita sí se le escucha, Ah, Lisette. va, sí, es que yo no veía que mi micrófono funcionara. Entonces les decía, este documento que creo que no le subí, siempre tiene relación con el matrimonio y como la nueva moral o la generalidad que estamos viendo hoy en día. Y el documento se llama La familia fundada sobre la vida en pareja y sobre el matrimonio. Sobre el matrimonio hemos venido hablando, ¿verdad? Que lo ideal, lo que tenemos que hacer es casarnos, tener novios, casarnos, pasar un tiempo, pues, disfrutando de la nueva vida, de la libertad que ya tienen como esposos y hasta después formar una familia. Entonces la familia se forma lo ideal con el matrimonio. Pero, ¿qué es la vida en pareja? Es aquella todas parejas, valga la redundancia, que ellos solo viven acompañados, que se dicen uno al otro para qué nos vamos a casar, mejor vámonos a vivir juntos. Un papel no te va a decir cuánto te quiero. Un papel no es tan importante, lo importante es el amor y que nos sintamos bien. Y muchos jóvenes están como queriéndose inclinar en esa línea, ¿verdad? Pero fíjese, en el caso del matrimonio, voy a contraponer eh, la vida en pareja y el matrimonio. En el matrimonio, según creado por Dios, ¿cuánto tiempo debe de durar? Recuerdan. Toda la vida. Toda la vida, ¿verdad? Toda la vida. ¿El matrimonio religioso cuánto debe de durar? Perdón, civil. El civil. ¿Cuánto debe de durar el matrimonio civil? Pues me imagino ese que hasta que el último hijo tenga como más o menos 20 años, según lo que yo he leído. Ah, correcto, según la antropología, correcto, pero yo digo el matrimonio civil. El religioso es para toda la vida, pero el matrimonio civil, el que no está hace un notario. Hasta la muerte, dice Fernando Alberto. Y entonces, díganme ustedes, ¿qué pasaría con Jennifer López? ¿Cuántos esposos ha tenido Jennifer López? Un aproximado. Como tres. Como tres. Y parece que quiere volverse a casar con uno de sus ex, ¿verdad? Cuatro. Entonces, ella no se ha casado por lo religioso. Ella se ha casado por lo civil. Entonces, el matrimonio civil dura hasta que la pareja decida. Por eso es que, exacto, la verdad, Carlos Daniel, no es un contrato. El matrimonio ni el civil es un contrato, porque en un contrato debe de señalar la fecha de inicio y la fecha de caducidad. Cuando vamos a comprar, por ejemplo, una cama, ¿verdad? O se alquila una casa, se hace un contrato y se dice inicia tal fecha y se hace para 6 meses, para un año, etc. Igual lo que podemos comprar en cualquier almacén si es que se compra por letras. Usted va a pagar 10 letras de tanto. Usted sabe que pasados esos 10 meses y usted pagó, el contrato se terminó. Pero en el matrimonio civil no le dice el notario cuánto tiempo o que diga en la boda, ¿verdad? Según los contrayentes me han indicado que este matrimonio va a tener vigencia por 6 años. Ahí sería un contrato, pero no dice nada de eso. Por lo tanto, el matrimonio civil no es un contrato. Lo único que ese se puede deshacer cuando los esposos decidan hacerlo. Entonces tiene un poquito de traba, llamémosle así. ¿Y qué pasa con la vida en pareja si solo están juntos? Yo diría que esa unión, esa relación es mucho más frágil, porque en una cólera cada quien agarra sus tanates y agarra de regreso a su casa. No hay nada legal que los ate. Y ahí viene como la fragilidad de esa familia fundada sobre la vida en pareja. Si a veces los hijos de cualquier edad, generalmente de adolescentes hacia abajo, se ponen temerosos cuando escuchan a sus padres discutir,
porque a lo mejor piensan, uy, se van a separar o se van a divorciar. Y eso que están casados y el proceso ya es un poco más largo. ¿Cuánto más no se sentirán ellos eh, inseguros cuando no están casados? Y a veces los hijos preguntan. Yo recuerdo hace algunos años unos familiares, y a mí me lo contó el esposo de esa familiar, de que yo sabía que ellos estaban solo acompañados y así habían nacido sus dos hijas y estaban en la preadolescencia. Pero un día la niña mayor habrá tenido a lo mejor unos 10 años. Dice que cuestionó al papá y le dijo, mira papá, nosotros vamos a visitar a muchos amigos de ustedes, ya señores, ¿verdad? En todas esas casas yo veo fotos de cuando se casaron. ¿Por qué nosotros no tenemos esas fotos en la casa? El papá me recuerdo que me dijo, yo me quedé helado con la pregunta que me hizo. Dice que se quedó callado un buen rato y le dijo, hija, es que nosotros todavía no nos hemos casado. Y obviamente empezó el por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Al final el papá le dijo, te prometo que lo vamos a hacer. Y lo hicieron, efectivamente, en una avenida al país. Festejaron el matrimonio civil, el matrimonio religioso, y las hijas fueron sus damitas de boda. Entonces ya la niña ya está feliz, las niñas, porque ya en su casa ya está esa foto del matrimonio. Entonces, los hijos se fijan, y esa es una fragilidad, ¿verdad? Fíjese que el documento dice, desde el punto de vista sociológico, la familia fundada sobre el matrimonio es simplemente una más entre tantas variables posibles. Los sociólogos. ¿Se recuerdan que al inicio leíamos cuál es la relación entre la sociología y la ética? Que la sociología dicta lo que está bien y lo que está mal según lo que digan las encuestas, según lo que diga la mayoría. Y por eso es que dice, no, tener familia puede estar casado, no puede estar casado, eso no le quita ni le da. Y por eso es que mucha mentalidad ha bajado la guardia, llamémosle así, en esa situación. El vivir en pareja se apoya en gran medida sobre el afecto sexual. Lo que yo quiero, por ejemplo, es tener una vida sexual activa contigo, pero ya sin tener que escondernos. Mejor ya tengamos una casa y vivamos juntos. Y a lo mejor podría ser que el deseo de procrear no esté en su mente. Simplemente solo esté en que quiera vivir con ese hombre o con esa mujer, porque tienen una afectividad sexual recíproca. Quiere decir, los dos se sienten bien en ese momento. Y pareciera que la vida en pareja se ha convertido en un arquetipo de felicidad humana. Yo no me complico con papeles, yo estoy feliz así. Yo estoy bien así. Es más, yo he llegado a conocer, a escuchar, por ejemplo, comentarios de señores mayores, pero ya bien mayores, pero lo comentan ya generaciones nuevas. Antes era muy común que a los 15, 14 años los jóvenes se acompañaran o la chica se fuera con el novio y ya vivían una vida de pareja, acompañados, tenían su familia y estaban así, casi nunca se casaban. Y me decía alguien una vez, sí, pero fíjese que yo conocí a unos mis tíos, por ejemplo, que todo el tiempo vivieron acompañados. Fue casándose y se divorciaron y se separaron. Como que le estaba echando la culpa al matrimonio religioso que ellos, civil que ellos habían hecho, la culpa como que había sido el fracaso de esa pareja. Cuando no estaban casados, estaban bien. Y realmente yo creo que no fue eso. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado en esa pareja? Tal vez durante la etapa de que estaban juntos así acompañados no actuaban como de verdad son. Es muy, muy probable, Carlos Daniel, que eso haya pasado. Que ellos llegó a un punto en que era una costumbre. Es mi marido, ese es mi mujer y aquí estamos. Y ya casados como que a lo mejor les asusta ese compromiso.
legal ya que tienen con ese hombre, con esa mujer. Y no están dispuestos a cambiar su forma de ser y a lo mejor por eso es que viene el fracaso. Lo más seguro es que por eso viene el fracaso. Y entonces fíjese que dice acá, la decisión de no vivir en pareja se presenta a los ojos de muchos como excepcional y necesitada de una especial justificación. Imagínense. Cuando alguien nos dice, voy a casar, a veces los amigos dicen, bueno, ¿y por qué te vas a casar? Mejor solo anda a vivirte con tu novia o algo así. ¿Por qué te vas a casar? No necesitas casarse. Explícame por qué te vas a casar. Entonces pareciera que cuando alguien dice, me voy a casar, necesita la otra persona o la otra gente escuchar mucha explicación como para convencernos y caer en la cuenta que sí nos podemos casar, que sí nos deberíamos de casar para pues formar nuestra familia. Y a veces hay desilusión en las uniones. Yo no le voy a decir que en los matrimonios civil y religiosos no hay desilusión, no hay problemas. Claro que los hay. Lo que sucede es que como que hay un mayor compromiso de seguir adelante. En el noviazgo habrá muchas cosas que a lo mejor se perdonen y se superen. Es una escuela para. Significa que en el matrimonio también van a haber discusiones. Yo no voy a decirles que alguien que está casado por lo religioso no va a pasar por dificultades. Claro que sí. Pero como hay una entrega, escucho a quien me levantó la mano. Bueno, lo que yo he escuchado, ¿verdad? De los que ya tienen bastantes años de estar casados, es de que más de alguna infidelidad se le ha perdonado a uno de los dos. Sí, más de Porque, algún. Ajá, la ¿verdad que sí? escuchamos. Porque, o sea, y siento yo que, bueno, es bien difícil, siento yo que es bien duro, me pongo a pensar, ¿verdad? En lo que ha de sentir y, o sea, darle otra oportunidad a esa persona y todo por salvar la familia, el matrimonio y el amor a los hijos hasta cierto punto, ¿verdad? Porque ya piensan como en los hijos y tantas cosas, pero sí que duro, porque sí, eso es lo que yo he escuchado. Así es, así es. Pero bueno, infidelidad se puede dar en el noviazgo también, ¿verdad? Pero fíjense que a veces en el noviazgo como que nos hacemos nosotros más duros y decimos no, te vas y hasta aquí terminó todo. Se llora un tiempo, se supera y se sigue. Pero son novios. No hay algo un arraigo que los mantenga unidos o los deba mantener unidos. Ya en el caso del matrimonio, ya hay hijos. ¿Y quiénes son los que pagan la factura de una mala decisión de sus padres? Son sus hijos. Y nadie va a poder negar que el hijo que crece en un hogar desintegrado tiene más dificultades para salir adelante. En primer lugar, entregar su cariño, demostrar cariño a alguien. Es una persona que se vuelve como un poco enconchada. ¿Por qué razón? Porque los dos seres que más quería le fallaron. Los dos seres que tenían que estar unidos por él le fallaron y se separaron. Y ese tipo de personas son un poco más duras al momento de querer a alguien. Son muy desconfiadas. Pueden superarlo. Depende de ellos si se esfuerzan por romper ese círculo vicioso. Pero otras no lo superan. Y a veces se quedan hasta solos. Yo hablaba con alguien que ahorita, un hombre que ahorita tiene como unos 53 años, y yo le decía, ¿no tenés hijos? Porque tenía tiempo de no ver, ¿no has tenido hijos? No. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Para que vinieran a sufrir como yo sufrí y mis hermanos sufrimos? No, no. Pero, ¿y no querés tener una esposa? Tampoco, tampoco. Aquí, en este país, en una separación, la mujer sale ganando y lo dejan a uno en la calle. Y entonces no. ¿Qué sucedió? Este hombre creció en un país, en un matrimonio, viene de un matrimonio divorciado, hijo de padres divorciados. Entonces, hay personas que rompen el ciclo y salen adelante, pero hay otros que no. Y es lo que sucede. Los padres, los hijos,
son inocentes. Y en alguna medida, lo recordaba José Luis, ¿cuánto necesita un hijo estar en el hogar, formándose para hacer o estar preparado y hacerle mejor frente a la sociedad y a la vida? Son 20 años. Y de ahí viene la dificultad. No es fácil tener una familia, pero no es imposible. Todo está en que se elija a la persona indicada y se le apueste al amor. Ahora, ¿qué pasa con una infidelidad? Por ejemplo, Laura va a decir, la perdona. Pero imagínense que el culpable, vamos a decir, porque ahora la mujer también lo puede hacer, vuelve a reincidir, lo perdona, vuelve a reincidir y se le hace una costumbre. Eso ya no es sano tampoco. Y en alguna medida la iglesia apoya una separación, más no un divorcio. Pueden separarse. Eso significa que si se separan, no significa que la mujer se busque un novio y el esposo se busque una novia, no. Que ese tiempo de separación puede servir para descubrir o valorar cómo están y cómo quieren a la otra persona con la cual ya no están viviendo. Es como un periodo en el cual ellos, al estar separados, analizan qué les gusta del otro, qué extrañan del otro, qué quieren del otro, y cuando ya hayan superado las dificultades, volverse a unir. Eso lo dice no solo en una infidelidad reincidente, lo dice en cuando alguno de los dos padezca un vicio. Si ese vicio daña a la esposa, si es el caso que fuera el hombre el que lo cometiera, y es un mal ejemplo para los hijos, la iglesia dice, tómense un tiempo, porque los hijos necesitan estar en un ambiente saludable. Pero nunca le va a decir, divórciese y cásese con otro. Entonces, formar un matrimonio y formar una familia no debería de surgir en una noche de calentura, por ejemplo, como cuando muchas parejas hacían iniciado, ¿no? Porque sale embarazada la novia y ni modo, nos casaron o nos casamos porque el qué dirán. Entonces, todo eso es de pensarlo. Y si aquí hay hijos, por ejemplo, que vienen de una familia desintegrada, creo que estarían corroborando lo que les estoy diciendo. Pero que se puede salir adelante, claro que sí. Que se pueden romper ciclos, claro que sí. Yo fui una, se rompió el ciclo. Pero tenemos que poner de nuestra parte y tener mucho conocimiento. Bien. La vida en pareja, como les decía yo, lo sexual es lo que más une. A lo mejor lo que menos tienen pensado es ser padres. Pero obviamente eso puede pasar tarde o temprano. Porque los anticonceptivos, ya vamos a hablar de eso también, aunque se les llame anticonceptivos, realmente no son anticonceptivos. Son abortivos silenciosos. Porque si fuesen anticonceptivos, no hubiese mujeres en las clínicas reclamándole a la enfermera, al doctor, por qué salió embarazada si se había puesto la inyección. ¿Por qué salió embarazada si se estaba tomando la pastilla sin falta? Entonces, la concepción se da. Lo que sucede es que crea un ambiente hostil en el cuerpo de la madre, de la mujer, que el recién concebido no puede vivir, simplemente muere y ni cuenta se da. Simplemente observa una menstruación muy abundante ese mes, por ejemplo, en el que estuvo un aborto silencioso y se fue. No es la situación esa, hermano. Debe de haber en el matrimonio, bueno, hablamos de amor, amistad, ya vimos los 5 elementos que deben de tener, pero veamos en cuanto al amor conyugal. Tiene 2 aspectos importantes o notas específicas. La primera le dice, se trata de un amor de amistad entre un hombre y una mujer llevado hasta el extremo del don de sí, el cual se sirve de vínculo afectivo sexual para su nacimiento, subsistencia y perfección. El matrimonio, por ahí dicen que tiene 3 finalidades. La primera es la procreación, porque ese es el mandamiento que dio Dios desde el Génesis. La segunda, la educación de los hijos, en todo sentido. Y la tercera, ser felices los esposos.
Quiere decir que el acto conyugal no lo van a realizar únicamente solo cuando quieran tener hijos. No, pueden realizarlo cuando quieran. Y después de tener sus hijos, después de educarlos y cuando son mayores, su actividad debe de seguir. Mientras pues el cuerpo lo permita, ¿no? Porque acuérdense, ya cuando vamos ya bien viejitos, se pierde todas las capacidades. En conclusión, una familia fundada en parejas sería o se le considera un poco más débil. Inseguridad para cualquiera de los dos cónyuges. En una cólera, en un problema grande, se separan y desbaratan, por decirlo así, algo que les ha costado construir. Y peor aún, no solo en la vida en pareja, sino cuando hay un divorcio, comienzan los padres como a rifarse a los hijos, ¿verdad? Bueno, ¿y quién se va con vos? ¿Quién se queda conmigo? Se quedan todos con la mamá y después nos estamos viendo, etcétera. Y comienza el hijo en esa inseguridad. Yo solo me los imagino con su mirada viendo a papá, viendo a mamá, a ver qué deciden sobre su futuro. O a veces les preguntan con quién quieres vivir. Y el hijo comienza en esa disyuntiva, ¿no? Si me quedo con mi mamá, a lo mejor es todo mejor, pero se va a poner celoso a mi papá, ¿por qué no lo elegí? Y si elijo a mi papá, mi mamá va a estar en la misma situación. Entonces, veamos, es algo difícil, ¿verdad? No es, créame, no es que en cuanto a la materia se les quiera asustar, no, se les quiere preparar para que tomemos conciencia, ya hablamos de la conciencia, de que el jugar a ser adultos llevando una vida sexual activa cuando son jóvenes y no están casados, no es un chiste. Puede tener consecuencias que no les va a afectar solo a la pareja, sino a los hijos y a lo que venga más adelante. Por eso es que Dios creó un orden y con ese orden es que Él quiere seguir y que todos los seres humanos sigamos en ese orden. Pero si vemos a nuestro alrededor, usted solo piense, ¿cuántos amigos o amigas tiene usted que a una edad muy joven ya son sexualmente activos? Al caballero, al chico, no le hace falta el preservativo en la cartera. Y entonces es anormal cuando alguien dice, no, pero es que yo no quiero tener una vida sexual activa y yo voy a esperar hasta casarme. Lo ven como fenómeno, lo ven como que fuera extraterrestre. ¿Y qué te pasa? Eso era de otro tiempo. Desde el momento en que le decimos a alguien, eso era de otro tiempo, nosotros estamos cayendo en la nueva moral. Entonces esto es como un análisis que hemos hecho nosotros en cuanto al matrimonio y el formar una familia. Recuerde, una familia surge cuando nace el primer hijo o cuando se adopta un hijo. Una vez los esposos no tengan hijos, ellos no son familia, ellos son los esposos que Peralta, por ejemplo, los esposos Peralta. Y si llegan a viejitos y nunca tienen hijos, ellos son los esposos Peralta, jamás van a ser una familia hasta que se decidan por un hijo. No sé si hasta ahorita hay comentarios. Comentarios porque no sé si dudas de lo que hemos hablado. Estamos bien entonces. Vamos a seguir. Ajá. Claro. De acuerdo, Carlos Daniel me escribe por acá. Depende del lugar también. ¿A qué se refiere cuando me escribe eso? Cuando me escribe... Bueno, me refiero a, digamos, si tiene algo que ver el lugar donde uno crece. No sé si influye en algo. del hogar. Del hogar donde crece, claro que sí. Porque imagínense, si el hijo, por ejemplo, viene de un hogar desintegrado y sus padres no han roto ese ciclo y ellos se lo ven como natural, a lo mejor el consejo que le va a dar es, no hombre, viví libre, no te metas en líos, mira yo cómo terminé divorciado de tu mamá. O si es la mamá, no, mira, no te cases, mira cómo me fue de mal con tu papá. Y no quieren romper ese ciclo porque es algo que les dañó, la ruptura les dañó y no lo han superado. Entonces, eso puede influir, Carlos Daniel, en que los padres o mayores demos malos consejos, ¿verdad? Pero, como les decía, no todas las personas han tenido la dicha de meterse a estudiar antropología. Y porque a veces cuando se les invita son renuentes. ¿Y para qué? Yo me recuerdo que
cuando en el 2008 creo que dimos el último diplomado en ciudadanía, dirigido a profesores de escuelas públicas o instituciones a lo largo de todo el país. Estaba dando simultáneo. Y me recuerdo que la sección con la que yo trabajaba, ellos me externaban porque las clases eran los sábados de 8 a 12. Y nosotros como profesores de UNICAE nos desplazábamos a donde nos dejaban. En esa ocasión estábamos, creo, en San Salvador, concentrados en la UTECA, todos. Teníamos como 11 secciones, como de 50 o 60 maestros. Pero aún así, usted podría pensar, ay, son bastantes, sí. Pero ahí mismo yo me acuerdo que tenía maestras que eran criticados por sus compañeros de trabajo. Y le decían, ¿cuánto te va a aumentar el sueldo porque saques ese diplomado? Nada. Ajá. ¿Te va a servir para ascender, para tener un mejor puesto o trabajar menos? No. ¿Y entonces para qué vas? No, yo voy a recibir algo, le decían sus compañeros, si yo voy a ver beneficios económicos, si no, no. Y así piensa mucha gente, que ve la antropología, conocer cosas importantes sobre valores, como algo aburrido, que a lo mejor pasó de moda, o se creen que ya se las saben todas, y no quieren entrar en esa línea de conocimiento para equivocarse menos. Pueden influir muchos factores en cuanto al lugar u hogar en el que uno crece, ¿verdad? Que podamos recibir una buena orientación o puede ser que recibamos una mala orientación. Pero yo les aseguro que las familias y matrimonios, si es que están llamados a eso, ustedes formen, ustedes van a ser diferentes, porque ustedes están teniendo conocimiento en eso. Y no es que no supieran nada, están como puliendo y haciéndose expertos, digamos así, en los juicios y en las cosas que se deben de hacer. Yo me atrevería a asegurar al 100% que los consejos que ustedes den ya van a ser diferentes a esos consejos que da alguien que nunca se ha interesado en conocer cosas sobre la moral, ¿verdad? No sé si hay algún otro comentario. Estaríamos bien ahorita. Entonces vamos a pasar en parte a analizar un poquito de la paternidad responsable. Y voy a compartir un documento que ese sí, como hasta anoche lo puse, lo vamos a ir leyendo y nos vamos a ir deteniendo, así como hicimos en un folleto que hicimos lectura dirigida. Entonces vamos a parar. Voy a querer escuchar la mayoría de comentarios que ustedes puedan dar y después vengo yo como a finalizar y hacer una conclusión de cada parte que vamos leyendo. Entonces aquí sí les voy a solicitar siempre a los que son voluntarios y los que no son voluntarios pues lo vamos a elegir para que comencemos a leer. He tratado de hacerlo un poquito más grande. ¿Tienen un tamaño que se pueda comprender? Sí, Lick, sí se mira bien. Sí, ay, gracias. Solo voy a revisar hasta dónde vamos a cortar. Deme un momento. Vamos a leer. El inicia aquí donde dice la tarea educativa. Vamos a leer todo lo inicial hasta antes del segundo subtema. Quiero señalarles a dónde está el segundo subtema. A ver. Cuando lleguemos para exigirse cada uno, eso no lo vamos a leer. Solo vamos a llegar hasta nos revelamos. Y comenzamos justo aquí la tarea educativa. Me gustaría saber quién va a comenzar a leer. Yo podría leer. Bien, lo escuchamos, muchas gracias. Sería, la tarea educativa requiere siempre entrega, olvidarse de uno mismo y pensar en la persona que desea educar. Es imposible despojarse del todo el egoísmo, es cierto, pero también es cierto que podemos mejorar mucho en este sentido, aparte de que los hijos perdonan cualquier debilidad, torpeza o equivocación siempre que vean en sus padres un afán sincero de hacer el bien por las cosas, o para hablar en un lenguaje común.
Siempre se descubren que se obra con cariño y rasgo inequívoco de cariño es proponer nuestra convivencia desde el que se ama. Entrega, sacrificio tendrán miles De manifestaciones, ahí va. de manifestaciones. A veces representa el esfuerzo de dejar nuestro sofá para atender el razonable deseo de nuestros pequeños de poseer un juguete de la estantería más alta y otra renuncia a las zapatillas para asistir a una fiesta con el mayor, con el mayor o permitir al menor que nos acompañe a ver el partido de fútbol, aunque sepamos que es un momento más inoportuno manifestar su necesidad perentoria de ir a los servicios. Todos hemos sentido admiración por aquellos padres que han sabido dejar 100 cosas importantes y como ya han llegado a tarde permanecen en el único rincón libre, al final de la sala de actos de pie, esperando el instante en que su compañero cruzará como un rayo en el escenario. Entre la multitud desordenada y irreconocible de personas disfrazadas con papel de Pinocho, gorros de cartón, uno tiene la certeza en esas ocasiones de que existe una comunicación especial entre padres e hijos, porque el hombre aquel que sonríe en el momento exacto en que unos determinados ojitos le descubren entre la oscuridad del fondo de la sala. En la vida corriente siempre estamos para ellos de pie en ese oscuro rincón, Pero dispuestos, pero dispuestos a correr al escenario para ayudarles si es precioso. Nuestra actitud debe corresponder a sus lógicas aspiraciones. No podemos conseguir que cuando su gorrito de cartón dirija su mirada ansiosa hacia el patio de las butacas de la sala de la vida, lo encuentre totalmente vacío para él, porque su padre presida en aquel momento una importante convención y su madre estaba ocupada de organizar el grupo de liberación de las amas de casas. La mejor herencia que podemos dejarle es que sepan valerse por sí mismos y deseen volverse en la vida, hacerse fuertes ante las dificultades, valorar lo importante y lo accesorio, no dejar de deslumbrar por las apariencias, confiar en que pueden confiarse, es decir, entregarles todo nuestro bagaje de experiencias que golpeen a golpe, a veces sangrientos, han sido configurados en nuestra vida y nuestro modo de ser. ya solo es para en cualquiera de los casos. Va. En cualquiera de los casos estamos dispuestos al sacrificio, a la renuncia, pero sí en general, para las grandes ocasiones somos tan débiles, tan pequeños que cuando más útiles e insignificante es que debemos entregarle, más nos cuesta darlo en nuestro fuero interno todos estamos dispuestos. Parece que tuvo problemas quizás con el micrófono. Sí, ahorita voy. Sí, no Estamos sé. dispuestos. Ya me, Permítame. Yo ya me perdí también. yo iba Está, en estamos en dispuestos nuestro fuero interno, todos estamos dispuestos a entregar, aquí donde tengo el cursor, a, a entregar la vida por los nuestros, pero cuando los hijos exigen algo tan vulgar como unos minutos de atención, tal vez que los empleamos para poder leer un poco o ver tele, nos revelamos. bien, gracias. Bien, gracias. Veamos, quiero escuchar comentarios con respecto a este poquito que acabamos de leer. ¿Qué les ha llamado la atención? Levantó la mano, ¿escuchamos? Bueno, como usted nos mencionaba, ¿verdad? En la clase de ayer, Ajá. creo que en la clase de ayer fue, que creo que el mayor golpe que nos pueden dar es o no nos prestan atención o hasta cierto punto como que nos rechazan, ¿verdad? Porque siento que es hasta cierto punto un rechazo cuando los hijos quieren atención de los padres y quieren un momento de atención ¿qué? Para jugar, para compartir, para hablar y no se los dan. Entonces, todos necesitamos eso y creo que lo mejor que los padres le pueden dar a los hijos es la atención, eh, enseñarles, como usted decía, con los propios hechos, ¿verdad? Ajá. No teóricamente, porque pasando tiempo con los hijos, pues es un momento donde ellos pueden aprender cosas buenas, incluso morales, valores y cosas importantes que les va a ayudar en su desarrollo. Y siento que, bueno, eso me llamó la atención y me gustó mucho porque sí habla eso de la atención de los padres hacia los hijos.
Muy bien, muchas gracias, Laura. ¿Quiero escuchar a alguien más? Mencionaba también de que en algunos momentos tal vez no es la prioridad los hijos, sino que tal vez otra actividad de parte de los padres, por ejemplo, y que también hay que considerarlos. Así es. ¿Quién más? Veamos, escuchemos a María Guadalupe. Buenos días, Lick. Buenos días, Pues María yo Guadalupe. concuerdo con lo que mencionaba la compañera Laura, porque a veces uno se siente como despreciado por los padres porque piensa de que no le ponen cuidado a las cosas que para uno a veces son importantes. A veces puede ser en un Ajá, partido de fútbol o un partido de béisbol y a veces la presencia de ellos es como que lo motiva a uno para que uno dé su mayor esfuerzo, pero en muchas ajá. ocasiones ellos pues no se hacen presentes por un u otro motivo y a veces eso lo llega a desmotivar a uno. Eh, Eso siento yo, que la presencia de los padres es muy importante para ir creciendo uno poco a poco. Así es. Así es. Veamos, Walbert, ¿qué nos puede decir? Buenos días, Lick. Buenos días, Walbert. Yo siento, fíjese, que en cuanto a eso, siempre los padres cometen bueno, no todos, pero tal vez es un Sí, error el no comunicarse, tener una comunicación más abierta con los hijos. Pues en cuanto a eso, cuando hay una comunicación más fluida, siempre hay más confianza, porque hay más libertad de hablar y comunicar las cosas con los padres e incluso hay mejor oportunidad para dar un mejor consejo. ajá, así es. Muy interesante. Les hago una pregunta. ¿Ustedes con quién tienen más confianza? ¿Con su mamá o con su papá? Bueno, yo con mi padre. Usted con su papá. Muy bien. Creo que sería con mi mamá. Con su mamá. Igual yo, Lick, con mi mami. Con su mamá. Muy bien. Con mi mamá, dice Adriana María. Laura también con su mamá. ¿Una persona más? Lázaro, ¿con quién? Con Natalie dice con su papá y Fernando Alberto con su mamá, Karen su mamá, Walter con su papá. Entonces, fíjense, parece que en los que dijeron sus comentarios, tengo como 8 con mamá y 3 con papá. ¿Eso qué podría ser? Tendría que ser una llamada de atención para los caballeros, ¿verdad? Para los futuros padres, que no solo es con la mamá con quien deben de tener confianza los hijos. Lo ideal fuera que en igual manera con los dos, porque hay cosas a lo mejor que se sentiría más cómodo platicarlo con su papá porque son cosas de hombre y las chicas más cosas propias de mujeres hablarlo con su mamá. Pero en cuanto a hablar generalidades, que no solo por ser generalidades no van a ser importantes, sería bueno que tuviesen la confianza con los dos. Entonces, el trabajo está en que el sexo masculino debe poner un poco más de su parte para ser más accesible, para bajarse un poquito más, ¿verdad? Fíjese que no sé si le llamó la atención el tema del documento. Eso se ha sacado de un libro donde habla específicamente de paternidad responsable. Todo el libro habla de eso. Pero le dice que es necesidad de exigencia. ¿Por qué? Porque implica olvidarse de uno mismo y pensar en la persona a la que se quiere educar. Los hijos no van a educar a los padres. Son los padres los que deben de educar a los hijos. Y la tarea educativa no tiene horario. El padre no puede decirle al hijo, te mandé a la escuela o al colegio para que te eduquen. Te mandé a la escuela o al colegio para que ya te enseñen. No, si es que el hijo no termina de estudiar, de aprender. Y decíamos que la escuela, se veía en ética social, es un cuerpo intermedio. Es una institución que ayuda a la educación del hijo. Es como
un acompañamiento que le da a los padres para ayudarle a educar a sus hijos, pero no es la única o la única responsable de eso. Los primeros responsables son sus padres. Y entonces tenemos que olvidarnos de nosotros como padres porque hay alguien en quien tenemos que enseñar. Fíjense que a veces los hijos, más cuando están pequeños, el papá o la mamá puede estar viendo la novela o puede estar viendo un partido, lo que más le gusta, y de repente llega el chiquito y le dice, quiero un juguete, lo que le dice el libro, ¿no? Y a lo mejor ese juguete está tan alto que no lo alcanza, y por eso que busca la ayuda del papá o la mamá que están sentados ahí viendo su programa favorito, y le dice, por favor, alcánzamelo. ¿Cuántos padres, quiero pensar que son pocos, pero algunos padres se molestan por esa interrupción? Y a lo mejor han de decir o pensar, ay, ya viene este a molestar. Y ya viene este a molestar. O el mayor nos pide, el hijo mayor nos pide una cosa, el hijo menor nos pide otra. Y como que sentimos que ya nuestras ocupaciones como padres son tantas como para agregarnos o echarnos encima los compromisos de los hijos. Que porque le toca ir a la clase de deporte, que tiene fútbol, que tiene música, etcétera, son actividades extracurriculares del colegio. ¿Qué quiere aprender? ¿Qué quiere hacer? Y eso implica que el padre esté ahí, y a veces se enoja porque no descansa. A veces se revela porque dice, es mi día de descanso. Y quiero estar tranquilo, quiero estar acostado, pero se le olvida que tomó la decisión de formar una familia. Y eso es prioridad y se pone arriba con respecto al cansancio. Fíjese que aquí le describe una actividad más que todo con niños, que para el niño él va a presentar un número artístico. El salón o el público puede estar lleno, pero a él no le interesa todo ese público, a él le interesa que lo vea su papá y su mamá. Y siempre entre toda esa gente le describe la lectura que va a buscar la presencia de ese papá y esa mamá viéndolo. Entonces el padre sabe que tiene un compromiso para hacerlo. Y le dice que el padre casi siempre está en un rincón. Al inicio, a los primeros años, el papá es lo primero. Pero pasan los años y a lo mejor después en un segundo plano ya se queda al rincón. Pero el hijo siempre está esperando cuándo va a salir. Les cuento una anécdota que pasó hace varios años. Yo trabajaba en un colegio. Y en ese colegio pues había festividades por ser católico, que el último día de mayo de la promoción, etc. Pues en ese dichoso último de mayo, la promoción tenía que hacer un baile. Y cada alumna tenía que tener una rosa. Y hacían el bailecito bien bonito dedicado a la Virgen con una rosa en la mano. Pero al finalizar el baile, cada niña tenía que ir a buscar a su papá o a su mamá, lo que ha llegado, para entregarle la rosa y darle un abrazo. Y pues todo el mundo, profesores y todo apoyando, ¿no? Que ensayos, etc. Pero se me acercaron 3 alumnas al final quizás del último ensayo, porque ya el siguiente día era el evento, y me dijeron, mire licenciada, ¿le puedo dar la rosa a usted? Y yo le dije, sí, pero ¿por qué me la quieren dar a mí? Usted se la tiene que dar a su papá y su mamá. Ah, me dijo una, mis papás siempre llegan tarde a todo, no mucho les interesa. Entonces no van a estar a la hora que haya que dar la rosa, yo no me quiero quedar con la rosa en la mano ahí, imagine qué oso voy a hacer quedarme ahí. Y le dije, bueno, está bien, no hay problema, yo con gusto la recibo. Me dijo lo mismo la otra niña, mi papá a veces no viene, a veces llega, a veces no, entonces yo no puedo estar segura que va a venir, entonces quiero dársela a usted. Pero me llamó la atención la tercera alumna. Yo sí se la voy a dar a usted, me dijo, con seguridad. ¿Por qué? Le dije, porque mi papá jamás ha llegado a ninguna presentación en todos los años que yo tengo de estudiar. Nunca. Entonces yo sé que no va a venir, entonces para no sentirme mal, mejor de un solo agarrón de usted. Entonces le dije yo, no tengan pena. Si sus padres no vienen, yo voy a estar y me voy a ubicar frente a ustedes por cualquier cosa. Sucedió que llegaron los padres de las 3 chicas. Y yo me enfoqué más en esta niña
que me dijo, mis papás jamás han llegado a nada en donde yo he participado. Bueno, yo sí conocía al papá, pues porque al menos en las entregas de notas llegaba y yo era la que le entregaba las notas al papá. De haber sabido eso antes, yo quizás le hubiera dado su charla de la importancia que llegue. Pero yo sabía quién era el papá, pero cuando estaban bailando, recuérdense que ustedes se recordarán en el colegio, hay coreografías que debe de ir, ¿verdad? Y todos haciendo el mismo paso. Cuando yo vi entrar al señor, porque estaba pendiente de la puerta, inmediatamente la volví a ver a ella. Cuando el señor se puso bastante buscándola y quedándose casi para que ella lo viera, y la niña lo vio, se puso tan nerviosa que ella se le olvidó toda la coreografía. A ella se le olvidó. Cuando todos iban para la derecha, ella iba para la izquierda. Cuando había que dar vuelta, ella se agachaba, etc. Pero ella hizo todo mal en el baile. Y comenzó como a rodar sus lágrimas por los ojos. Cuando el evento terminó, su canción terminó, ella quizás fue la primera que corrió donde su papá y lo llegó a abrazar llorando. Todavía recuerdo esa escena y se me hace todavía chiquito el corazón. Y esa niña, ¿cuántos años habrá tenido? 16, a lo sumo 17 años, porque era su último año de bachillerato. Y alguien podría decir, a los 16, 17 años, no necesitan mi presencia, no les afecta mi ausencia o presencia, les da igual. Y yo puedo asegurarles que no les da igual. Y ahí entendí por qué esta niña siempre quería ser un poco tosca. No quería ella demostrar afecto por nadie, menos por sus compañeras. Pero a lo mejor era eso. Su papá le daba igual todo. Pero cuando llegó, realmente quebró a la niña, pues sí la ganó y se abrazaron y la rosa se la entregó. Y fue bastante gratificante. Al final nadie me dio la rosa. Gracias a Dios, sus padres tomaron ese compromiso, o a lo mejor pensaron, pucha, yo nunca llego, o llego tarde y es el último año, es la última vez que la voy a ver actuar. Y llegaron, pero se daña. Y ahí es donde yo he podido comprobar en muchos alumnos que la lucha de los padres para mantenerse unidos debe de ser grande, porque no son solo ellos los que van a sufrir con una ruptura, no son solo ellos los que van a sufrir cuando nosotros nos cansamos de actuar, de estar allí para todo. Y a los hijos les afecta en cualquier edad. Le dice, fíjese, ¿qué es la mejor herencia que puede dejarle a los hijos? No, no es una cuenta bancaria, no son propiedades, no son bienes inmuebles. Que si en su posibilidad lo puede hacer, qué bien. Porque no estoy diciendo que eso es malo, que no lo debe hacer, no. Pero que debe de dejarles, enseñarles cómo valerse por ellos mismos. Que sepa qué hacer para y orientarlo para dónde va a ir. Va a ser a algún viaje solo, aunque sea San Salvador o Chalchuapa, no sé. Que le explique, mire, se va a ir aquí, va a encontrar esto, etcétera. Pero orienta al hijo, tiene el acompañamiento para ese hijo. Porque debe de aclararle que la vida no es fácil y que a lo mejor dentro del hogar todo lo va a ver y lo va a tener a tiempo. Allá afuera tal vez no. Allá afuera no va a ser prioridad, porque hay muchos. Y es importante que le enseñe qué es lo importante y qué es lo accesorio. ¿Qué es lo importante, por ejemplo, para unos padres? Pagar la colegiatura de sus hijos, pagar la universidad de sus hijos. ¿Qué es accesorio? Un gusto. ¿Cuándo fallamos? Cuando el padre se gasta la mensualidad porque quiere darse un lujo, porque quiere comprarse algo para presumir. Y fíjese que ahorita en la universidad por la pandemia que han perdonado el recargo por retraso en la mensualidad me parece que eran $12. Hoy está perdonado. Y aún así, la gente pagando recargo, a nosotros como docentes nos daban un listado antes de cada parcial. Tal alumno no puede hacer examen porque no está solvente, mándelo a la facultad a hablar con el decano, a explicar su situación, para ver si él le daba un permiso de poder hacer sus exámenes sin haber pagado. Y uno a veces veía a los alumnos, ¿no? Aparentemente
pues está en una situación económica aceptable como para poder pagar. ¿Qué está pasando? Y conocí alumnos, que ya algunos ya están casi por egresar, todo el ciclo no pagan, hasta el fin de ciclo. ¿Se imagina pagar $12 mensuales? ¿Cuánto es solo de multa? Y entonces, ¿a dónde está el error? Que equivocamos, pensamos que el accesorio es lo importante y lo importante lo dejamos para después como accesorio. Y si el padre pierde esa noción, ¿cómo le va a enseñar al hijo qué es lo importante y qué es lo accesorio? El accesorio es aquel lujo, aquello que no necesita tanto, pero que si se lo puede dar, si ya fue responsable con cuidar lo importante y se lo puede dar, déselo, eso no está mal. Pero el hijo debe ser capaz de decir, yo quiero esto y lo anhelo. Ah, pero ahorita no voy a poder porque tengo otras cosas que pagar o otras cosas que hacer. Y entonces, cuando el hijo adquiere ese conocimiento, le estará enseñando muchísimo, muchísimo. Los padres de familia le dice al final, amamos tanto a nuestros hijos y les pasamos diciendo, yo doy la vida por ti. Yo te amo tanto que eres para mí lo más importante. Pero cuando el hijo dice, o la hija dice, papá, ¿me puedes acompañar? Mamá, ¿me vas a dejar? Ya van con aquella cara bien estirada. Y entonces ahí está sucediendo eso que dice, cuando nos piden un poco de nuestro tiempo, nos rebelamos. Cuando atender a nuestros hijos nos exige dejar lo que me encanta hacer, o porque estoy durmiendo, o porque voy a leer algo, o porque voy a ver el partido, nos enojamos y le decimos al hijo no tengo tiempo. Y eso a lo mejor pasa seguido, porque de no pasar seguido, el autor no lo hubiese puesto en esta parte que estamos leyendo. No sé si hay comentarios o estamos bien hasta ahorita con lo que hemos leído. Si estamos, muchas gracias. Si estamos bien, me gustaría a otro de ustedes que leyera el siguiente subtema. Creo que es más corto. Ya cuando llegamos a preocuparse de los otros descomplica, ya no. Vamos a leer para exigirles, hay que exigirse uno mismo, creo que dice. Para exigirles, exigirse cada uno. Entonces, ¿quién me haría el favor de leer? Hagan de caso que soy su hija, que les estoy pidiendo un poco de su tiempo. Si gusta, lo hago yo. De acuerdo, Laura, muchas gracias. El concepto de educar a los hijos va más allá de enseñarles unas técnicas concretas de lenguaje, matemáticas o dibujo. Cuando suena el despertador y la familia comienza a funcionar, empieza la jornada educativa. Es tan importante exigirles que se levanten como procurar que recen o mostrarles la necesidad y oportunidad de que cuiden su aseo personal. Y no podemos tomar sus manos entre las nuestras para ver sus uñas, si las propias no están en perfecto estado de revista, lo cual es siempre muy duro. No olvidemos que somos el espejo ¿Dónde se miran? donde se miran y si no luchamos, por lo menos para alcanzar nosotros las metas que proponemos, de poco servirán los sermones. Por otro lado, nuestro poder de enseñar supera nuestros propios conocimientos. El padre analfabeto puede luchar para que su hijo sea ingeniero. El tartamudo para que su hijo hable 5 idiomas. Cada uno puede imbuir, creo que dice. Sí. Cada uno puede imbuir a su hijo a aprovechar el tiempo
a estar en lo que se hace, es decir, podrá facilitarle las bases para que camine su trayecto formativo. Ningún Nobel Nobel. es hijo de otro premio Nobel, ni el haberlo conseguido asegura que su descendiente tenga más posibilidades de alcanzarlo. Exigir a los Exigir. hijos cuesta esfuerzo. Es siempre más cómodo ir dándoles cada una de las cosas que piden. Por eso es de formar, perdón, Pero eso es deformarlos. pero eso es de formarlos, expropiarlos más o menos conscientemente. Bien, buscar el equilibrio. Gracias. Buscar el equilibrio entre la austeridad y las necesidades reales es difícil. Por eso eso requiere sacrificio, pensar en ello, discutirlo marido y mujer para que cada cual aporte su punto de vista. El niño que lo tiene todo antes de abrir la boca, lo más probable es que sucumba ante la primera dificultad y como mínimo lo pasará mucho peor que quien sepa prescindir de cosas. Llevar a clase siempre Plumier. el plumier, llevar a clase siempre el plumier más moderno o la raqueta con el cordaje más perfecto crea una vanidad y deseo por las cosas superficiales, que después le impedirá disfrutar de lo más esencial. El día de mañana no sabrá apreciar lo que representa tener un hijo sano, sino que lamentará la cena que ha debido perderse por no encontrar quien se quedara con el pequeño. El deseo de posesión en todos los sentidos que el hombre lleva dentro es de lo más insaciable. Solo tiene... Una solución. Me perdí, permítame. Aquí tengo el cursor, no sé si lo alcanza a ver. Solo tiene una solución, aprender a decir que no, y esto debemos enseñarlo desde la más tierna infancia. Vamos a la otra página. A los 5 años. A los 5 años no tienen ninguna necesidad de un tren eléctrico tamaño a escala, ni a los 15 de una moto de... no logro ver. Trial. Trial. Muchas veces ni su agrado, sino la admiración de nuestras propias amistades o tal vez la satisfacción de un viejo capricho incumplido. El cariño que implica un obsequio a nuestros hijos no suele estar de acuerdo con su valor económico. Un detalle a veces los hace más felices que un gran obsequio, porque encontrar algo que les agrade significa pensar y dedicar tiempo en la elección, mientras que el regalo caro puede ser únicamente una escapatoria al poco cuidado que hemos puesto últimamente en nuestras relaciones con él. El sacrificio, la exigencia significa dar lo que en cada momento se precisa. A veces el cariño de pasarse un rato juntos, contar un cuento o enjuiciar el programa de televisión que acabamos de ver. Otras, hacer un verdadero esfuerzo y saber prescindir de algo que nos aprecia mucho para poder comprarle la bicicleta. Nuestros hijos son muy listos y saben perfectamente cuando nos entregamos nosotros mismos o cuando les damos lo que nos sobra o nos estorba. De ahí el que nuestros sermones. De ahí que nuestros sermones, de lo mucho que trabajamos por ello, les dejen totalmente indiferentes, porque posiblemente sean muy sinceros, pero el fondo de la verdad, que es donde leen nuestros hijos, es que también trabajamos por vanagloria. Nos refugiamos en la oficina para huir de los problemas del hogar y de ellos. Tenemos la valentía de interrogarles sobre sus verdaderas preferencias y dejémosle
manifestar sin coacciones, sin respuestas pagadas, dispuestos a entregar lo que ellos realmente prefieren recibir. Y seguro que descubrimos que querrían tener menos dinero en el bolsillo y Charles en las afueras, creo que así dice, en las Chalets. afueras, en las afueras y disfrutar más de nosotros. ¿O acaso ver de vez en cuando polvo sobre la consola a cambio de una madre más sonriente? No confundamos el sacrificio con la esclavitud. Un rey puede ser muy sacrificado, mientras que un esclavo puede vivir como un redomado egoísta y un comodón. Debemos desterrar la visión de la madre sacrificada que siempre toma algo distinto de lo que saca a la mesa, porque come las sobras de ayer. Una madre nunca será un vertedero de basura. Un padre nunca tendrá que ver como una bestia de carga, cuyo único fin es atender a las necesidades que, materiales que vayan surgiendo y que calladamente pierda la juventud y la salud tras las horas extraordinarias para conseguir el dinero del chaquetón de piel que debe lucir la niña para no sentirse marginada por sus inteligentes amistades. Debemos exigir que en la medida de nuestras posibilidades los hijos ejerzan esa entrega que muchas veces requiere sacrificio. Papá y mamá no son dos esclavos de casta Casta, distinta, casta casta, distinta. de casta distinta a ellos. Y si las veces que nos tuvimos que quedar en vela durante el sarampión o la neumonía sirvió para sentirnos más unidos, ellos deben de saber que tienen el mismo deber y el mismo derecho que nosotros a hacer felices a los demás, mostrándoles su amor, haciéndoles pequeños servicios que en la mayoría de los casos representarán una renuncia, un sacrificio, una exigencia. Bien, muchas gracias. Seguimos avanzando y me sigue hablando de exigencia. Le dice exigirse cada uno. ¿Qué les ha llamado la atención? A mí me llamó la atención, al principio Lick decía que los padres son los espejos, Ajá, ¿sí, verdad? así es. Pero me llamó la atención en un punto no sé cómo explicarle, bueno, por acá cerca hay unos vecinos, ¿verdad? Ajá. Papá es bastante así de fiestas y todas esas cosas, y sus hijos no. Entonces, no sé qué explicación darle a eso. A lo mejor ellos, eso significa de que a lo mejor, quiero imaginarme que los fines de semana ellos salen en las noches a su fiesta y dejan a sus hijos solos. Ahí lo que podría pasar es algo, está bien que se diviertan de vez en cuando, pero si lo hacen siempre, lo hacen como para huir de los hijos. Quieren divertirse sin los hijos, entonces ahí estaríamos, creo yo, dándole un mal ejemplo a los hijos. Porque va a haber un momento en que cuando lleguen que 20, 21 años o un poco más, dicen, no, y yo ya soy mayor, yo voy a hacer lo que hace mi papá o lo que hace mi mamá. Y usted lo ha dicho, somos el espejo donde se miran, donde se miran nuestros hijos. Entonces ahí es alarmante, ¿qué imagen estoy dándole a ellos como padres? Gracias, Lázaro. ¿Quién más? Igual, hay bastante que hablar aquí.
Carlos Eduardo escribe que menciona sobre las preferencias materiales. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido los menciona? De que en ocasiones, por ejemplo, tal vez compensan la falta de tiempo con los hijos o con los familiares, con las cosas Mm, materiales, como decir, a mi hijo no le falta nada, por lo cual ujú. está haciendo un buen trabajo. Así es, tiene razón. Eso me hizo recordar a unos vecinitos que tuvimos. Tenía el varoncito, creo que era un año menor que mi hijo mayor. Y ese era un niño que tenía las últimas películas que salían, el último juego de video, ¿verdad? Cuando comenzaron los celulares, el niño bien pequeño tenía su celular. Y me recuerdo que el niño siempre llamaba a mi hijo para que fuera a jugar con él, que estuviera con él en su casa. Él tenía una hermanita, igual, la niña tenía todo. Pero me decía mi hijo, yo llego ahí, decía, porque yo le preguntaba qué jugaba, y me decía, "Es que solo yo juego. Lo que hace es que me pone el último juego y yo estoy en la computadora jugando o la película, algo, y él está en otras cosas". Y yo le decía, eso es tan nuevo y le aburre. Sí, le aburre. Pero ¿qué sucedía? Sus papás nunca estaban. Ellos pasaban todo el día con la empleada y en la noche, pues tal vez era el único momento en el que estaban. Sí recuerdo que la mamá no era alguien que iba a estar cocinándole a sus hijos, todo lo hacía en compras. A veces cuando yo lo encontraba en la puerta le decía, ¿qué está haciendo? Ah, cocinando, me decía, ya hice el pedido de la comida. Entonces eran unos padres que faltaba su presencia bastante en casa. Y cuando estaba en casa no se sentían atendidos quizás ni en la comida porque todo era comprado. Otros hijos a lo mejor podían decir que bien, ¿verdad? Que comen rico, pero no hay presencia. Al niño le aburrían los últimos juegos, a ellos le aburrían todo lo nuevo porque él tenía la carencia de sus papás. Y eso es cierto, pues. A veces un hijo puede decir, ay, qué chivo aquel amigo que tiene todo, le dan todo, pero no sabemos qué carencias tiene en cuanto a sus padres. Muy bien, ese punto. ¿Qué otra cosa mencionó que les pudo, que leímos que pudo haber llamado la atención? ¿Creen que no hay nada relevante que haya que mencionar? Bien, vamos a preguntar. Robin, hoy no lo hemos escuchado hablar. ¿Qué nos puede comentar, Robin? Buenos días, le que de la primera, bueno, de los primeros párrafos, leí, por ejemplo, que a veces, por ejemplo, dice una frase que no todos los Nobel, sus padres son un premio Nobel, o algo así, ¿verdad? Así es. Y un poquito más ahí decía que un padre, aunque sea tartamudo, puede hacer que su hijo hable 5 idiomas. Entonces esto yo lo interpreto como que aunque un padre o una madre pues no tenga la capacidad del conocimiento, su esfuerzo puede hacer que su hijo pues alcance grandes cosas. Entonces pues es muy importante que uno no se sienta capaz, pues que lo intente y que se esfuerce. Así es. Un padre siempre va a querer que su hijo sea más que él, no menos que él, sino más que él. Y por eso se va a esforzar, ¿verdad? Que, bueno, y imagínense qué pasaría con los hijos cuando sus padres han logrado un cierto grado académico. Igual el padre va a querer que el hijo lo supere. Decirle a nuestros hijos, va, yo llegué hasta aquí, quiero verlo a usted más, más. Porque para nuestros hijos queremos lo mejor, ¿verdad? Y qué orgullo, y lo vemos a veces en pequeños cortos videos que a veces se ven en redes sociales, donde los hijos llegan al lugar donde sus padres están trabajando y están desempeñando sus padres un trabajo bien sencillo, bien humilde. Y los hijos llegan con orgullo, con el título, el diploma, a enseñárselo, que por ese sacrificio está ahí. Y el padre o madre se siente de lo más orgulloso de ese hijo, porque ha sabido aprovechar la entrega que él ha tenido. Bien, gracias. Escuchemos, veamos, Natalie Melissa, ¿nos podrá comentar algo que le llamó la atención? Quizás casi lo mismo.
que, por ejemplo, a mí mi mamá siempre me ha dicho que si ella logró llegar al 5, yo tengo que lograr llegar al 10. Y siempre se ha esforzado por darme lo mejor, a pesar de que mis papás son divorciados, los dos siempre se esfuerzan por hacer lo mejor para mí. Y de parte de los dos he podido sentir ese apoyo. Entonces, siento que sí, muchas veces se dan malos como momentos en la vida de personas que han tenido padres separados, pero también habemos unos que tenemos la dicha que nuestros padres han sabido comportarse y sabido llevar también que sus hijos son importantes y darnos lo mejor. Así es, así es. Qué bueno, ¿verdad? Que muchos hijos están descubriendo eso en sus papás, ¿verdad? Y fíjese que todo requiere exigencia, tanto para el papá, porque tiene que renunciar a muchas cosas, como para el hijo, que tiene que aprender cosas nuevas. El pleito ahí, ¿verdad? Las tareas, estudie, incluso con el aseo personal al inicio, vaya a bañarse, vaya a cepillarse los dientes. A veces el hijo se siente agobiado con tantas peticiones de los padres, pero es necesario la exigencia para lograr las metas o los sueños que los padres se han forjado con respecto a sus hijos. Gracias. Veamos, Luis Felipe, si nos puede comentar algo. Bien, se me han callado un poquito, voy a hablar un poquito yo de algo, ya cuando lleguemos a otra parte que quiero sí. Oscar Rafael, ¿lo escuchamos? Bueno, Diana, uno de los aspectos que me llamó la atención de esto, creo que va en conexión. El primero sería sobre la esclavitud y sacrificio. Que ser padre y madre no significa ser esclavos. Yo consideraría que la diferencia que hay en cada eso es que dependiendo de cómo se han logrado la cuestión, porque si es como tipo un hijo que no fue planeado, como lo dicen normalmente, no deseado, prácticamente eso se convierte en una esclavitud, y ahí proviene una frase que dice ahí el documento de que a veces los hijos no tan bien cabal cuando a uno solamente le das las obras o prácticamente unas cosas que no quieren, mientras en el sacrificio, cuando ya todo está planeado y se sabe que va a tener un hijo, aquí los deberes y los objetos, el momento que pasan con los hijos, se da porque le tienen aprecio. En cambio, la esclavitud es como tipo, se agobian, que es su obligación y que lo hicieron así por así, pero no está ese amor que en el sacrificio está. Yo creo que sería muy feliz. Ajá, muy bien. Gracias, Oscar. Eso es bien importante, ¿verdad? Lo de ese sacrificio, pero quiero regresar a un párrafo que no me lo han tocado. El hijo que todo lo tiene en la boca, más adelante no sabe defenderse en la vida, no sabe hacerle frente. Cuando a ese hijo se le resuelven todos los problemas y no se le acompaña a que él resuelva los problemas, ese niño en lo más seguro es que va a renunciar a la primera dificultad, porque no se va a creer capaz, porque papá y mamá siempre le han resuelto las dificultades o siempre le han abierto los caminos, y por decirlo así de una manera jocosa, hasta alfombra por la que camine se le ha puesto para que no se lastime. Al hijo se le debe de enseñar que se puede equivocar y que las cosas pueden costar, pero a veces no lo hacemos así. Por ejemplo, usted piense, no sé si a usted le pasó cuando era pequeñito, usted iba caminando o corriendo y se golpeó con una mesa o se golpeó con el balcón de una puerta, de una ventana, por ejemplo. A veces algunas mamás dicen, mira, allá va el perrito que te botó, mira ese balcón, le voy a pegar malo porque usted me lastima al hijo. Ahí inconscientemente le estamos dando un mal mensaje al hijo. Le estamos indicando que él nunca se va a equivocar, que se equivocó, se cayó, se golpeó porque se le atravesaron las cosas en su camino. Se le atravesó la mesa, se golpeó. Había una piedra, se cayó. Había un balcón y por eso él se golpeó la cabeza. Y tenemos que dar al contrario, decirle, hijo, camine por aquí, fíjese que hay balcones salidos, no se va a golpear. Camine, mira, hizo una mesa, una piedra, no se va a caer, etcétera. Porque el niño tiene que aprender que no lo puede hacer todo. Pero él puede evitarse muchos dolores de cabeza o golpes si se fija. Eso es bastante importante.
Tenemos que aprender a decir que no. Algunos padres de familia no saben decir que no. El hijo le pide una cosa, se lo da. Aunque no tenga dinero, presta y le compra lo que el hijo quiere. Eso por un lado. A veces hay que saber decir que no. Carlos Daniel, lo escuchamos. Creo que influye también en parte de lo que hemos estado hablando, que por ejemplo, a veces uno puede marcar el cambio, pero no necesariamente siempre termina bien. Por ejemplo, tal vez él le da todas las cosas a su hijo porque a él no le daban nada cuando él era pequeño. Y intenta Ajá. compensarlo, pero no sabe medirse. Uh-huh. Eso puede ser. Pero también puede pasar que el padre de familia le compra ese juguete al hijo porque él no lo tuvo. Le compra una pista de carros, por ejemplo, le compra un muñeco de armar, etcétera. Y se entristece cuando el hijo, en vez de ponerse a jugar con eso, se pone a jugar con piedritas y tierra, se pone a jugar con cajas de cartón. Y el padre dice, mira hijo, con lo que estás jugando, ya tenés el juguete tan caro. A veces ese juguete caro no es lo que el hijo quería, eso es lo que el papá quiso tener cuando era niño y no lo tuvo. Y piensa que al comprárselo al hijo, el hijo lo va a desear tanto como él lo deseó. Y las cosas no son así. Tenemos que saber que el hijo tiene una vida propia. No es mi sombra o yo no soy la sombra de ese hijo. Y él tiene que aprender a hacerle frente a las cosas. Él tiene que aprender a decir o tiene la libertad de decir qué juguete quiero o simplemente no quiero juguete. Porque claramente le dice, a veces el padre lo puede hacer también para presumir. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces yo he visto mujeres, principalmente mujeres, que le dicen, ay, qué bonitos sus zapatos. Sí, son de tal marca y los compré en tal lugar. Les encantan esas preguntas porque quieren presumir dónde lo han comprado. Puede haber hombres también, yo a hombres podré decir que no he visto, pero a lo mejor presuman un carro, un reloj, que lo han comprado en tal parte o que no compran nada que no sea de marca, porque necesitan atención. No la tuvieron de niños y la quieren de adultos. Fíjese que le dice, los hijos son y yo les digo, los hijos son unos buenos psicólogos. Ellos saben en qué momento y a quién le van a pedir el permiso que necesitan, sea su papá o su mamá. E igual sabe en qué momento el papá le está dando las sobras o le está dando el juguete para que lo deje de molestar o le está dando el permiso que le está pidiendo para que no me estorbe porque yo quiero mi tiempo para mí. Son inteligentes. Y a veces el hijo sabe manipular. Ahorita mi papá está un poco cansado o está con unos tragos. Hoy le pido el permiso y le saco lo que quiero. Entonces, ese es el peligro, que el hijo conoce los movimientos de los padres y a veces se aprovecha de ellos. También conoce cuando el padre quiere refugiarse en su trabajo para no llegar a casa. Inventa reuniones o inventa cosas para no estar temprano, porque no quiere estar con los hijos, porque le cansan, porque lo aturden de tanta petición y abrazo que le quieren dar, porque no lo han visto todo el día. Viene algo bien importante. No confundamos sacrificio con la esclavitud. Imagínense una situación. Papá, mamá, 2 hijos y salen a comer. Pongamos los hijos que anden ahí entre los 5 y 10 años. Llega el menú a la mesa y el papá comienza a ver el menú y comienzan a ver qué van a comer los niños. De esas 4 personas, generalmente, ¿quién es la persona que no pide nada? Si lo han observado. ¿O no lo han observado? La mamá. La mamá es la que no pide nada. Y cuando el esposo le dice, mira, ¿y por qué no vas a pedir nada? No, yo me voy a comer lo que dejen los hijos. Lo que no se come el niño, eso me voy a comer. La mamá, sin saberlo, le está enseñando a ese hijo que todo lo que no quieran, se lo den a ella, porque ella es un vertedero de sobras. A veces el hijo quiere una paleta o quiere un sorbete bien grande y se lo empieza a comer y cuando ya no le cabe, no lo quiere, ¿a quién se lo va a dar? A la mamá. ¿Y qué es lo peor que hace la mamá? Lo agarra y se lo comienza a comer. Entonces el niño se da cuenta, lo que no me gusta se lo come mi mamá. Toma mamá, no me gustó, y la mamá se lo come. Entonces la mamá no es un vertedero de sobras.
La mamá debería de pedir su plato de comida como lo está haciendo papá. Con los hijos, ¿qué es lo que se puede hacer? Pedir un plato para que compartan. Pero ahí nadie va a comer sobras, porque cada uno es importante. Mamá debe de enseñar que ella tiene un puesto importante porque es mamá. Que los hijos mientras están pequeños le van a enseñar a compartir su plato. Cuando ya estén grandes y se lo coman todo, pues cada uno va a tener su plato. Pero jamás he visto yo, pero ni en broma, que un papá le diga a un hijo, mira hijo, aquí están las sobras que ya no me comí, cómetelas vos. Jamás. Y menos que la mamá haga eso. Ahí te dejé, mira, ya no me cabía, solo medio lo estuve jugando, pero cómetelo, ahí es tuyo. No, jamás. Y ustedes como hijos, sé que en su mente dicen, jamás mi papá y mi mamá ha hecho eso. No son vertedero de basuras. Pero también aquí en esta parte que les voy a hablar, habla de ese tiempo de calidad. ¿Qué tiempo de calidad le damos a nuestros hijos? A veces nuestros hijos quisieran la casa un poquito más desordenada, un poquito más sucia, pero a una mamá más alegre, no tan enojona. Con eso no quiero decir de que solo la mamá es la que debe de hacer el aseo de todos, pero a veces hay mamás tan preocupadas por el polvo, por el orden, porque hay que arreglar, que todo el tiempo andan empurradas, decimos nosotros. Que si el niño pasa, no me estés pateando que estoy trapeando, no toques aquí que estoy sacudiendo. Entonces el niño, el joven, el hijo menor, prefiere ir a una mamá más sonriente que se siente a platicar con ellos. Que les diga, mira, yo no entiendo esto de ¿qué? Google Maps, explícame por favor cómo se usa. Mira, mi teléfono se trabó, explícame. Esos son parte de compartir. Y ya el hijo no se siente ahí que no cabe porque la mamá pasa siempre ocupada en casa. Y el papá no necesita y no debe hacer nunca horas extras con tal de comprarle al hijo los tenis de marca que quiere, por ejemplo. O el vestido caro que la niña quiere para la fiesta, porque ella no puede repetir vestido en una fiesta. Se van a reír de ella. El papá necesita ese dinero. Y convertimos a los padres de familia en ese macho de carga, en ese vertedero de sobras y basura que no, que están solo para atendernos a nosotros como hijos, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando perdemos la línea de cómo ser buenos padres. Ser buenos padres no es ser aquel padre cool, aquella mamá cool que da todos los permisos, que le complace al hijo hasta el último capricho que tiene. No, es aquel papá que también va a exigir para educar a su hijo. Es aquel papá que también va a privar de algunas cosas o de permisos para que el hijo aprenda disciplina, para que entienda de que así como en la casa a veces la pasa mal porque no le dan un permiso, se va a dar cuenta más adelante que en la vida cuando tenga un problema, que no le salen las cosas como quiere, hasta cierto punto lo va a entender. Porque en la casa ya le educaron que no todo el tiempo iba a pasar todo como él quería. Entonces en la realidad, en la sociedad, así es la vida. No sé si hay comentarios hasta ahorita o he dejado dudas. Creo que estamos bien, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Carlos Daniel. Creo que estaríamos justo a tiempo para hacer nuestro receso, ¿verdad? Porque no hemos terminado de leer y esperemos